La venganza de Sagitario no es estridente ni inmediata. No se trata de un arrebato impulsivo o de una tormenta de ira descontrolada. Es un ajuste de cuentas silencioso y preciso, ejecutado con la elegancia de quien comprende que la justicia no siempre se impone con estruendo, sino con el peso del tiempo y la fuerza de la verdad. Sagitario, el arquero del zodiaco, rara vez se detiene en el rencor, pues su naturaleza expansiva y su sed de nuevas experiencias lo impulsan hacia adelante. Sin embargo, cuando alguien traiciona su confianza, subestima su intelecto o intenta encadenarlo con mentiras y manipulaciones, el fuego de su espíritu se enciende con una intensidad que pocos pueden prever. El primer acto de su venganza es el desapego. Sagitario no desperdicia su energía en confrontaciones vacías ni en el teatro del drama innecesario. En cambio, corta lazos con una frialdad inesperada, dejando al ofensor sumido en la incertidumbre de su indiferencia. Lo que más duele no es el castigo explícito, sino la ausencia de reacción. Es la desaparición repentina de esa luz que iluminaba el camino. Sagitario no necesita gritar su decepción, simplemente se aleja, y en ese alejamiento, la otra persona comienza a sentir el vacío de su ausencia. Pero la verdadera venganza de Sagitario no se detiene ahí. Su esencia de fuego mutable le permite adaptarse y seguir creciendo, dejando atrás a quienes le fallaron, pero sin olvidar la lección aprendida. Y es aquí donde su justicia se vuelve sutil y devastadora, vive mejor, brilla más fuerte, alcanza alturas que sus enemigos nunca imaginaron. Su éxito es su mayor revancha. No se regodea en ello de manera obvia, no busca la humillación directa, pero el destino se encarga de que aquellos que intentaron derribarlo vean como su espíritu inquebrantable lo impulsa hacia la grandeza. La sabiduría filosófica de Sagitario le permite comprender que la venganza más efectiva es aquella que no necesita ser declarada. Su capacidad para expandirse, para reinventarse y para explorar nuevas fronteras lo convierte en un ser imparable. No busca destruir a sus enemigos, sino superarlos por completo, dejándolos en el polvo de su pasado mientras él cabalga hacia horizontes desconocidos. Y es en esa travesía donde la venganza se cumple, cuando aquellos que le hicieron daño se dan cuenta de que han perdido a alguien invaluable, alguien cuya energía, optimismo y fuego jamás podrán recuperar. A veces la justicia sagitariana se manifiesta de maneras más directas, aunque sin caer en la mezquindad. Sagitario es maestro del sarcasmo y la ironía, y si decide responder, lo hará con palabras certeras que impactarán como flechas afiladas en el orgullo de su adversario. No grita, no insulta, pero con un comentario puede desmontar la máscara de quien intentó perjudicarlo. Su inteligencia y su franqueza pueden ser armas letales cuando se lo propone, dejando a sus oponentes sin argumentos y con una amarga sensación de derrota. Sin embargo, en el fondo, Sagitario no es un ser vengativo por naturaleza. Su espíritu aventurero le impide quedarse atrapado en el resentimiento. La verdadera esencia de su justicia radica en la capacidad de seguir adelante con la frente en alto, de convertir las heridas en aprendizaje y de encontrar nuevos caminos donde su luz pueda brillar sin sombras. Para él, la mejor venganza es la libertad, porque nada tortura más a quienes intentaron atarlo que verlo volar sin cadenas, inalcanzable y triunfante en su propio destino. La venganza de Sagitario es un arte refinado, un acto de equilibrio entre la justicia y la evolución personal. No es una reacción impulsiva ni un plan meticuloso basado en la frialdad calculadora. Es un ajuste de cuentas que sucede de forma natural, casi como una ley universal que pone las piezas en su lugar. Sagitario confía en que el tiempo se encargará de exponer la verdad, pero cuando decide intervenir, lo hace con una combinación de sabiduría, sarcasmo, éxito y una indiferencia que duele más que cualquier represalia directa. Uno de los aspectos más sutiles de su venganza es la ironía con la que la vida parece responder a los actos injustos cometidos contra él. Sagitario es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la fortuna y la verdad. Esto le da una conexión especial con la justicia kármica, y por eso, muchas veces ni siquiera necesita mover un dedo para ver cómo aquellos que lo lastimaron terminan atrapados en sus propias trampas. Su forma de vengarse no es a través de la agresión, sino permitiendo que las personas se enfrenten a las consecuencias de sus actos mientras él sigue adelante sin mirar atrás. No es rencor, es la confianza absoluta en que el universo se encargará del resto. Sin embargo, cuando la ofensa es lo suficientemente grave como para que Sagitario decida tomar cartas en el asunto, lo hace de manera quirúrgica. Posee una habilidad innata para exponer verdades en el momento preciso, golpeando donde más duele sin necesidad de levantar la voz o recurrir a la violencia. Su dominio del lenguaje es una de sus mayores armas,
y puede destruir a alguien con una frase cargada de significado, sarcasmo y certeza. No busca humillar, pero tampoco se contendrá si considera que alguien necesita una lección. Su honestidad brutal, que normalmente es un rasgo encantador, puede volverse letal cuando se usa con la intención de devolver un golpe con la misma intensidad con la que lo recibió. Otro elemento clave en su forma de hacer justicia es su capacidad para desaparecer de la vida de quien lo traicionó, llevándose consigo toda su luz, su energía y su optimismo. Sagitario no solo se aleja, sino que lo hace de una manera que deja un vacío imposible de llenar. Puede haber sido la chispa que encendía la risa en un grupo de amigos, el amante apasionado que traía aventura y emoción, o la persona que daba un toque de magia a la vida de alguien. Cuando se va, lo hace sin rencores abiertos, sin despedidas dramáticas, pero con una certeza silenciosa: su ausencia será sentida y su valor será comprendido demasiado tarde. A diferencia de signos más calculadores, Sagitario no se obsesiona con su venganza. No se sienta a planear cómo devolver el daño porque su naturaleza nómada y libre no le permite cargar con ese peso innecesario. Para él, la venganza es un efecto colateral de su propio crecimiento. Simplemente sigue adelante expandiéndose, triunfando, viviendo su mejor vida, y en ese proceso, aquellos que intentaron detenerlo o hacerle daño se ven obligados a enfrentarse a su propio fracaso. Lo más devastador de todo esto es que Sagitario no lo hace con la intención de herir, simplemente es la consecuencia natural de su resiliencia y de su capacidad de renacer más fuerte después de cada caída. En algunos casos, su venganza puede tomar una forma inesperada: el regreso fulminante. Sagitario es un signo que se mueve con rapidez, pero también sabe cuándo regresar para cerrar un ciclo con estilo. Puede que alguien lo haya subestimado, lo haya dado por vencido o haya creído que su ausencia sería eterna. Pero de repente ahí está, brillando más que nunca, logrando cosas que sus detractores jamás imaginaron. No regresa para pedir disculpas ni para buscar reconciliaciones, regresa como un recordatorio de lo que perdieron. Y lo más hiriente es que no muestra rencor ni amargura, sino una felicidad genuina, una alegría inquebrantable que deja claro que su vida es infinitamente mejor sin quienes lo traicionaron. Otro aspecto fundamental de la venganza sutil de Sagitario es su capacidad para inspirar a otros. En lugar de hundirse en el resentimiento, transforma su dolor en sabiduría y lo convierte en combustible para su crecimiento. A menudo su éxito no solo se traduce en logros personales, sino en la capacidad de influir en otras personas, ayudándolas a salir de situaciones similares y demostrando que la mejor respuesta ante el daño no es el odio, sino la evolución. Quienes alguna vez intentaron apagar su luz se encuentran con que su influencia sigue creciendo, que su energía sigue iluminando caminos y que su legado se extiende más allá de cualquier intento de sabotaje. A pesar de todo, Sagitario nunca se envenena con su propia venganza. No se aferra al deseo de ver caer a sus enemigos ni deja que el rencor lo limite. Su alma es demasiado libre para encadenarse al pasado, y por eso su forma de ajustar cuentas es tan efectiva, porque no se trata de destruir al otro, sino de elevarse a sí mismo. Mientras otros quedan atrapados en sus propias trampas y ven cómo sus mentiras o malas intenciones se vuelven contra ellos, Sagitario sigue explorando, descubriendo, conquistando. Su venganza no es un acto de destrucción, sino una celebración de su propia resiliencia. Al final, la verdadera victoria de Sagitario radica en su capacidad de seguir siendo el mismo sin que nada ni nadie logre apagar su fuego. Puede tropezar, puede ser traicionado, puede ser herido, pero nunca será vencido. Porque mientras sus enemigos se consumen en la mediocridad, él seguirá apuntando sus flechas hacia nuevos horizontes, conquistando el mundo con su espíritu indomable y dejando una huella que nadie podrá borrar. La venganza sutil de Sagitario no solo es un acto de justicia personal, sino también una expresión de su profunda conexión con la verdad. Para este signo, la verdad es una fuerza sagrada, un principio que rige su vida y su manera de relacionarse con el mundo. Sagitario no tolera la hipocresía, la traición ni la falsedad, y cuando alguien cruza esos límites, su respuesta es contundente, aunque aparentemente ligera. No necesita un enfrentamiento abierto ni una declaración de guerra, porque entiende que la verdad, tarde o temprano, se revela por sí sola. Su forma de venganza, por lo tanto, es más un acto de reivindicación y realineación con su esencia que un simple deseo de hacer daño. Uno de los aspectos menos visibles de su venganza es su capacidad para cambiar radicalmente después de haber sido traicionado. Sagitario no se aferra a lo que fue ni a las personas que lo hirieron, al contrario, usa cada experiencia dolorosa como un catalizador para su evolución.
Puede haber sido ingenuo al principio, puede haber confiado en quienes no lo merecían, pero nunca cometerá el mismo error 2 veces. Su venganza no es solo para los demás, sino también para sí mismo, convertirse en una versión más fuerte, más sabia y más inalcanzable. No hay peor castigo para alguien que lo subestimó que verlo transformarse en alguien que ya no lo necesita, que ya no lo recuerda y que ha trascendido por completo la historia compartida. Sagitario tiene un talento innato para convertir sus heridas en relatos épicos. Su forma de procesar el dolor es a través de la narración, de la búsqueda de significado en cada golpe recibido. Puede que escriba sobre ello, que lo convierta en un aprendizaje que comparte con otros o que lo use como inspiración para una nueva aventura. Su resiliencia se nutre de su capacidad de ver la vida como una historia en constante expansión, donde cada pérdida es simplemente el preludio de un nuevo capítulo. Quienes lo dañaron pueden ver sus propias acciones reflejadas en sus palabras, en sus logros, en la manera en que Sagitario sigue brillando sin ellos. Otro aspecto poco explorado de su justicia sutil es la forma en que se convierte en un espejo para aquellos que lo han herido. Sagitario, con su franqueza y su claridad, hace que los demás enfrenten sus propias verdades incómodas. No necesita venganza en el sentido convencional porque su sola presencia puede ser suficiente para despertar en los demás una incomodidad profunda, un reconocimiento tácito de sus errores. Puede que no busque confrontaciones, pero cuando el destino lo pone cara a cara con alguien que intentó perjudicarlo, su actitud despreocupada y su aura de éxito actúan como un recordatorio devastador de que no solo sobrevivió, sino que prosperó. El sentido del humor de Sagitario también juega un papel importante en su forma de ajustar cuentas. A diferencia de otros signos que podrían buscar una venganza más calculada o silenciosa, Sagitario tiene la habilidad de ridiculizar a sus enemigos sin necesidad de ser cruel. Un comentario sarcástico, una risa en el momento adecuado o una anécdota contada con su característico carisma pueden desmontar a cualquier adversario. Su desprecio no se expresa con odio, sino con una ligereza que puede ser incluso más hiriente. No hay mayor castigo que ser tomado a la ligera por alguien que antes nos tenía en alta estima. La independencia emocional de Sagitario también es una parte esencial de su venganza. A diferencia de quienes quedan atrapados en la nostalgia o el deseo de recuperar lo perdido, él sigue adelante con una facilidad que puede resultar desconcertante para quienes lo han lastimado. Su desapego no es frialdad, sino la comprensión de que la vida está llena de infinitas posibilidades. No se aferra a relaciones rotas, a promesas incumplidas ni a esperanzas muertas. Quien lo traiciona no recibe súplicas ni segundas oportunidades innecesarias, simplemente desaparece de su mundo, como si nunca hubiera existido. Pero hay algo aún más poderoso en la justicia de Sagitario, su capacidad para encontrar felicidad genuina después del dolor. Mientras otros se estancan en la amargura, él encuentra nuevos caminos, nuevas pasiones, nuevas razones para sonreír. Puede que el universo se encargue de que sus enemigos vean su éxito, pero él no lo hace por ellos, lo hace por sí mismo. Su venganza no es un acto de destrucción, sino de renacimiento. Cada herida que le han causado se convierte en el impulso para buscar algo más grande, para llegar más lejos, para ser aún más libre. Y quizás lo más devastador de todo es que al final, Sagitario no necesita que nadie pague por lo que le han hecho. Su forma de venganza es tan elevada, tan superior a la mezquindad de quienes lo dañaron, que ni siquiera se molesta en mirar atrás. No busca destruir, no busca arruinar a nadie. Simplemente sigue su camino, guiado por su fuego interno, sabiendo que la mejor justicia es la vida misma y que nada puede apagar la luz de un espíritu que nació para ser libre. La venganza sutil de Sagitario está impregnada de un elemento que pocos comprenden a primera vista, la transmutación del dolor en sabiduría. Para este signo de fuego, cada experiencia, por más amarga que sea, es una lección que lo impulsa a evolucionar. No se trata solo de seguir adelante, sino de usar lo vivido como un trampolín hacia una versión mejorada de sí mismo. A diferencia de otros signos que pueden quedarse atrapados en el resentimiento o en la necesidad de equilibrar la balanza con represalias directas, Sagitario elige el camino del crecimiento, pero sin olvidar. No olvida porque recordar le permite no repetir la historia, le permite ver con claridad las señales que antes ignoró y, sobre todo, le da la satisfacción de saber que aquello que intentó dañarlo terminó convirtiéndose en un impulso para su grandeza. Existe un aire de destino en la manera en que Sagitario ajusta cuentas con el pasado. No busca venganza, pero la vida se la otorga de manera natural. Sagitario es un explorador, alguien que siempre está en movimiento, y en ese camino su brillo se intensifica.
Aquellos que lo subestimaron o lo traicionaron inevitablemente terminan viéndolo prosperar en lugares donde nunca imaginaron que llegaría. No es una cuestión de arrogancia ni de exhibicionismo, es el simple efecto de una mente que no se deja atrapar por lo que fue, sino que se enfoca en lo que puede ser. Su espíritu indomable que muchos intentaron domar o doblegar, se vuelve su mejor arma, cuanto más intentan encerrarlo, más lejos llega. Y esa es la verdadera derrota para quienes lo quisieron frenar. Uno de los aspectos menos obvios de su forma de vengarse es su habilidad para atraer nuevas y mejores oportunidades. Sagitario es un imán para lo grandioso porque su energía vibra en una frecuencia de expansión. Si pierde algo o a alguien, el universo se encarga de reemplazarlo con algo mejor. Esto, que para él es una consecuencia natural de su actitud de confianza y optimismo, para sus detractores puede ser una pesadilla. Quienes creyeron que podían derribarlo, que podían apagar su luz o hacerlo sentir pequeño, pronto se dan cuenta de que solo lograron abrirle el camino hacia experiencias aún más enriquecedoras. No hay peor castigo para quien busca destruir que ver cómo su objetivo no solo se mantiene en pie, sino que florece con más fuerza que antes. El arte de la ironía es otra herramienta que Sagitario maneja con maestría en su venganza sutil. No ataca directamente pero deja caer verdades con un tono ligero, con una sonrisa que no deja claro si está bromeando o diciendo algo que duele en lo más profundo. Su capacidad de señalar lo obvio sin parecer cruel hace que sus palabras resuenen en la mente de los demás durante mucho tiempo. A veces ni siquiera necesita decir nada. Su actitud, su indiferencia, su forma de actuar con completa normalidad cuando otros esperaban que estuviera afectado o destruido, es suficiente para desarmar a cualquiera. La ausencia de sufrimiento visible es su mejor golpe. No hay mayor fracaso para alguien que quiso herirlo que ver que su impacto fue inexistente. Pero hay algo más que hace que su venganza sea tan particular, su capacidad para cerrar ciclos sin dejar cabos sueltos. No es de los que quedan atrapados en historias inacabadas ni en relaciones pendientes. Cuando decide que algo o alguien ya no tiene lugar en su vida, se marcha sin titubeos, con la seguridad de que el camino sigue adelante y de que nada ni nadie es imprescindible. Su despedida no es rencorosa ni dramática, sino limpia, definitiva. Deja claro que no hay vuelta atrás, y esa certeza es lo que más pesa en quienes esperaban una segunda oportunidad o un terreno para la redención. Sagitario no permite que se abran puertas que decidió cerrar. Otro aspecto menos mencionado es su capacidad para transformar su historia en inspiración para otros. Lo que le hicieron, lo que vivió, lo que superó, se convierte en relatos llenos de fuerza que otros pueden usar como guía en su propio camino. No necesita demostrar nada a nadie, pero sin quererlo, termina dejando una huella en aquellos que lo rodean. Su resiliencia se vuelve un faro para quienes buscan salir de situaciones similares, y el hecho de que su éxito y su felicidad sean visibles para muchos hace que su justicia no solo sea personal, sino colectiva. Su brillo ilumina caminos para otros, mientras que quienes intentaron oscurecerlo quedan perdidos en su propia sombra. Sagitario también ejerce una forma de venganza que no requiere acción, sino presencia. Su sola existencia es un recordatorio de lo que quienes lo perdieron ya no pueden recuperar. No necesita restregar su felicidad en la cara de nadie, pero la simple realidad de que sigue avanzando, de que sigue encontrando nuevas oportunidades y viviendo con intensidad, es suficiente para generar un impacto profundo en quienes pensaron que podrían detenerlo. Es una venganza sin esfuerzo, sin planificación, sin malicia. Es la consecuencia natural de su esencia libre e inquebrantable. Hay una particularidad en la manera en que el destino parece tomar partido por Sagitario cuando alguien lo ha perjudicado. Su regente Júpiter es el planeta de la justicia y la expansión, y esto le otorga una especie de inmunidad kármica. Puede que al principio parezca que quienes lo dañaron se salen con la suya, pero el tiempo siempre juega a su favor. Eventualmente las piezas encajan y la verdad sale a la luz. No tiene que ensuciarse las manos ni involucrarse en juegos de venganza directa, el universo se encarga de que la justicia se haga presente. Y lo más curioso es que para entonces, Sagitario ya ni siquiera está prestando atención. No necesita ver el final de la historia porque ya está escribiendo una nueva. Pero quizás el aspecto más poderoso de su venganza sutil es su capacidad de ser feliz sin restricciones. Para alguien que intentó manipularlo, controlarlo o dañarlo, verlo disfrutando de la vida sin cargas ni ataduras es una derrota absoluta. Sagitario no es un signo que viva en el pasado, y su mayor victoria es seguir adelante sin resentimientos, sin mirar atrás con pesar, sino con gratitud por las lecciones aprendidas.
Su fuego no se apaga por las adversidades, al contrario, se aviva con cada obstáculo superado. No hay castigo mayor para quienes lo subestimaron que verlo arder con más fuerza que nunca, iluminando caminos que ya no incluyen a quienes intentaron detenerlo. La venganza sutil de Sagitario tiene raíces más profundas de lo que parece a simple vista. No es simplemente una cuestión de justicia, sino un arte basado en su filosofía de vida. La forma en que ajusta cuentas con el destino no es un acto de rabia ni un impulso pasajero, sino una consecuencia inevitable de su naturaleza expansiva y su inquebrantable sentido de la verdad. Sagitario no necesita planear represalias, porque su propia existencia y su evolución constante actúan como el recordatorio más implacable de que nadie puede doblegar su espíritu. Uno de los aspectos menos comprendidos de su venganza es su manejo del tiempo. Sagitario sabe que la paciencia es una aliada poderosa y que la verdadera justicia no siempre ocurre de inmediato. Puede parecer que olvida o que deja pasar las ofensas con demasiada facilidad, pero en realidad está dejando que el tiempo haga su trabajo. Es un signo que confía en el flujo natural de la vida, que entiende que todo tiene un equilibrio y que cada acción tiene una consecuencia. Mientras otros se aferran al rencor y se consumen en deseos de venganza inmediata, Sagitario se ocupa de seguir creciendo, viajando más lejos y ampliando su mundo. Lo que muchos no ven es que, mientras tanto, quienes lo dañaron quedan atrapados en su propio estancamiento. Otro elemento clave de su forma de ajustar cuentas es la manera en que utiliza la distancia como un arma silenciosa pero letal. A diferencia de otros signos que buscan confrontaciones o cierres emocionales, Sagitario simplemente se aleja. No da explicaciones innecesarias, no ruega, no se desgasta en discusiones que considera inútiles. Su desaparición es su declaración más contundente. Y lo más doloroso para aquellos que lo traicionaron es que no lo hace desde el resentimiento, sino desde la certeza de que ya no hay nada que ganar en esa relación. La indiferencia de Sagitario es devastadora porque deja claro que su vida sigue igual o mejor sin la presencia de quien lo lastimó. La energía de Sagitario es tan magnética que su ausencia pesa más que su presencia. Quienes alguna vez disfrutaron de su luz, de su optimismo y de su compañía, sienten el vacío cuando él decide marcharse. Y cuando intentan regresar, se dan cuenta de que no hay retorno posible. Sagitario no da segundas oportunidades a quienes rompieron su confianza de manera irremediable. Puede ser comprensivo, puede ser tolerante, pero una vez que cruza el umbral del desapego, no hay forma de revertirlo. Lo que hace que su venganza sea tan devastadora es que cuando alguien se da cuenta de su error, ya es demasiado tarde. Otro aspecto poco mencionado de su justicia sutil es su capacidad para redefinir el concepto de victoria. Para Sagitario el éxito no es solo material o profesional, su triunfo más grande es su libertad, su felicidad y su capacidad de seguir explorando nuevas posibilidades. Aquellos que lo subestimaron suelen darse cuenta de que, mientras ellos siguen atados a los mismos conflictos, Sagitario ha cambiado de rumbo y se encuentra en un lugar mejor. No hay mayor derrota para sus enemigos que ver que su intento de daño no dejó cicatrices, sino que, al contrario, lo impulsó a descubrir nuevos horizontes. El humor de Sagitario también juega un papel crucial en su forma de responder a las traiciones. Su risa y su capacidad de encontrar el lado absurdo de las situaciones lo protegen de caer en el resentimiento. Puede bromear sobre lo que le hicieron, contar la historia con una perspectiva tan ligera que sus agresores quedan reducidos a meros personajes sin importancia en su narrativa. Y eso, para muchos, es insoportable. Ser convertido en una anécdota graciosa o en una lección sin peso emocional es una de las formas más sutiles y efectivas en las que Sagitario demuestra que alguien ha dejado de tener poder sobre él. Otro rasgo que convierte su venganza en algo único es su capacidad de resurgir siempre con más fuerza. Sagitario no se detiene ni se queda atrapado en la tristeza. Puede que sufra en privado, que pase momentos de introspección, pero no se permite quedarse en la oscuridad por demasiado tiempo. Su espíritu es de fuego y, como tal, siempre busca expandirse y brillar. Aquellos que lo lastimaron pueden esperar verlo decaído, derrotado o consumido por la tristeza, pero en lugar de eso, lo encuentran más vibrante, más exitoso y más radiante que nunca. El destino parece jugar a su favor de manera casi mística. Su regente Júpiter es el planeta de la abundancia y la justicia, lo que hace que las energías de la vida terminen alineándose para favorecerlo. Puede que en el momento no busque venganza, pero el tiempo y las circunstancias se encargan de hacerle justicia. Sagitario confía en esta dinámica y por eso, no necesita ensuciarse las manos.
Puede estar tranquilo porque sabe que el equilibrio cósmico existe y que todo se acomoda tarde o temprano. La manera en que Sagitario gestiona sus emociones también es un arma poderosa. No permite que el dolor lo defina ni que los errores de los demás marquen su camino. En lugar de encerrarse en la amargura, convierte cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Y no solo aprende, sino que comparte sus descubrimientos con los demás. Su historia se convierte en inspiración, en una advertencia o en una lección disfrazada de anécdota. Mientras sus enemigos quedan atrapados en su propio veneno, él transforma su historia en una fuente de crecimiento. Pero lo más letal de su venganza sutil es que al final, no la necesita. Su esencia no está construida en torno a la destrucción del otro, sino en la construcción de sí mismo. No pierde energía en el pasado porque su naturaleza lo empuja constantemente hacia adelante. Su mejor venganza, si acaso se le puede llamar así, es que nunca deja de avanzar. Es inalcanzable para quienes intentaron frenarlo, es intocable para quienes quisieron poseerlo, y es inolvidable para quienes lo perdieron. Y esa, sin duda, es la lección más dura para quienes pensaron que podrían derribar su fuego. La esencia de la venganza sutil de Sagitario es la evolución constante. Este signo no solo se reinventa tras cada obstáculo, sino que lo hace con un nivel de gracia y audacia que desconcierta a quienes intentaron perjudicarlo. No es alguien que se detenga a llorar por mucho tiempo, ni que se deje consumir por la rabia. Si bien puede experimentar una gama de emociones intensas cuando es traicionado o herido, su respuesta natural es trascender. Es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la justicia, y en su naturaleza está la convicción de que la vida siempre le traerá algo mejor. Esta creencia inquebrantable le permite afrontar cualquier tipo de traición sin que su espíritu se vea realmente quebrado. Uno de los aspectos menos explorados de su forma de responder a la injusticia es su manera de dominar el relato de su propia historia. Sagitario no permite que nadie más escriba su versión de los hechos. Puede haber sido lastimado, pero jamás se encasilla en el papel de víctima. Reescribe su propia narrativa con él como protagonista de una historia de superación, donde la adversidad no es más que un capítulo necesario para su crecimiento. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en la repetición de una historia de traición o de pérdida, Sagitario usa cada experiencia como un trampolín para convertirse en alguien aún más fuerte, más sabio y más libre. Y esto es devastador para quienes quisieron verlo caer, porque se dan cuenta de que no solo no lo lograron, sino que lo impulsaron a algo más grande. Hay una estrategia silenciosa en su indiferencia. No es que Sagitario no sienta dolor o que sea incapaz de herirse, sino que sabe que la atención es una forma de poder. No dará el privilegio de su energía a quienes intentaron dañarlo. Puede que su fuego haya ardido de rabia en algún momento, pero aprende a extinguirlo antes de que consuma su esencia. No se desgasta en guerras innecesarias porque su naturaleza le dice que hay un horizonte más grande esperándolo. Y cuando decide que algo ya no merece su tiempo ni su esfuerzo, corta los lazos con una facilidad que deja perplejos a los demás. La forma en que Sagitario canaliza su energía en nuevas experiencias es otra de sus armas más poderosas. En lugar de quedarse atrapado en el pasado, lo convierte en combustible para su próximo gran viaje, su siguiente aventura, su próximo proyecto. Su capacidad para transformar el dolor en acción es inigualable. Quienes lo lastimaron pueden esperarlo sumido en la tristeza, pero lo encuentran explorando una nueva ciudad, iniciando una nueva pasión o rodeado de nuevas personas que aportan a su vida algo más valioso que lo que perdió. No necesita demostrar nada, pero su simple avance en la vida es una prueba irrefutable de que nada ni nadie puede detenerlo. La ironía de su destino es que cuanto más intentan frenarlo, más alto llega. Es un signo que tiene la bendición de la abundancia y la justicia divina de Júpiter, lo que significa que lo que en un principio parecía una derrota se convierte en su mayor victoria. Su forma de equilibrar la balanza no es con venganza directa, sino con éxito. Y no se trata solo de logros externos, sino de una plenitud interna que pocos pueden alcanzar. Su verdadera revancha es su paz, su alegría, su capacidad de seguir amando la vida a pesar de todo. Y eso es algo que sus enemigos nunca podrán arrebatarle. Sagitario tiene un talento especial para soltar lo que ya no le sirve. Mientras que muchos se quedan atrapados en el ciclo del resentimiento, él entiende que aferrarse a algo que ya no suma es perder la oportunidad de recibir algo mejor. No significa que olvide porque su memoria es aguda y aprende de cada experiencia,
pero sí significa que elige conscientemente no cargar con el peso de lo que ya no tiene sentido en su camino. Puede dar la impresión de ser insensible, pero en realidad es sabio. No se permite a sí mismo vivir encadenado al pasado cuando el futuro le ofrece posibilidades infinitas. Otro aspecto poco mencionado de su venganza sutil es su capacidad para florecer en el momento exacto en que sus enemigos menos lo esperan. No es que planee hacer un regreso triunfal, pero el destino suele alinearse a su favor de formas inesperadas. Justo cuando aquellos que lo menospreciaron creen que se ha desvanecido, resurge con una energía renovada, con nuevas oportunidades y con un brillo que no puede ser ignorado. No necesita que lo vean triunfar, pero inevitablemente lo hacen, y el impacto de ese momento es mucho más poderoso que cualquier enfrentamiento directo. Sagitario también tiene la extraña habilidad de inspirar a otros incluso sin proponérselo. Lo que para él es un proceso natural de superación, para otros se convierte en una fuente de admiración. Puede haber sido herido, pero nunca deja que esa herida lo defina. Su espíritu inquebrantable es una prueba viviente de que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino demostrar que su daño fue irrelevante. Y esta lección queda grabada en quienes intentaron apagar su fuego, porque se dan cuenta de que su influencia no solo sigue intacta, sino que ha crecido. Finalmente, lo más letal de su manera de cerrar ciclos es que no deja espacio para arrepentimientos ajenos. Puede perdonar, pero no ofrece segundas oportunidades sin un motivo sólido. Y cuando Sagitario ha decidido que alguien ya no tiene cabida en su vida, no hay marcha atrás. No lo dice con palabras grandilocuentes ni con promesas de nunca más, simplemente sigue adelante con tanta determinación que aquellos que quisieron volver se encuentran con una puerta que ya no existe. No hay peor castigo para quienes lo traicionaron que darse cuenta de que perdieron algo valioso y que nunca podrán recuperarlo. Sagitario no busca venganza, pero la obtiene sin esfuerzo. No destruye a nadie, pero elige un destino tan elevado que quienes intentaron frenarlo quedan atrapados en su propia mediocridad. No guarda rencor, pero su ausencia se siente como un vacío imposible de llenar. No necesita hacer daño porque su simple felicidad es un recordatorio constante de que nada ni nadie pudo apagar su fuego. La venganza sutil de Sagitario tiene matices que van más allá de la indiferencia, el éxito personal y la expansión de su horizonte. En lo más profundo de su esencia hay un tipo de justicia que no responde a impulsos viscerales, sino a una visión más elevada de la vida. Su manera de afrontar la traición está marcada por una combinación de filosofía, instinto y una fe inquebrantable en la evolución del propio destino. A diferencia de otros signos que buscan revancha de manera frontal o metódica, Sagitario entiende que el mayor ajuste de cuentas ocurre en el plano de la experiencia y el aprendizaje. No necesita castigar a nadie, porque la vida se encarga de hacerlo a su manera. Uno de los aspectos menos mencionados de su respuesta a la decepción es su capacidad de transformación silenciosa. Cuando alguien lo traiciona, Sagitario atraviesa un proceso interno en el que, en lugar de alimentar el resentimiento, utiliza esa energía para reinventarse. Es casi alquímico, convierte el dolor en fuerza, la decepción en motivación y el rechazo en un impulso para llegar aún más lejos. No se trata solo de demostrar que puede seguir adelante, sino de encontrar un nuevo propósito a partir de lo sucedido. La ironía es que quienes lo lastimaron rara vez pueden percibir de inmediato lo que han despertado en él. Su cambio es interno, poderoso y sobre todo, irreversible. Otro punto poco explorado es la relación de Sagitario con la libertad tras una traición. Si bien este signo ya tiene una inclinación natural por lo nuevo y lo desconocido, una decepción profunda actúa como un recordatorio de su independencia. Es como si el dolor lo impulsara a deshacerse de cualquier atadura emocional que haya podido limitarlo. La sensación de haber confiado en alguien que no lo merecía le genera una necesidad instintiva de recuperar su espacio y su autonomía. Esto lo lleva a alejarse no solo de la persona que lo hirió, sino de cualquier ambiente o contexto que le recuerde ese vínculo. Sagitario no solo cierra la puerta, sino que cambia de camino y sigue adelante con una energía renovada, sin mirar atrás. Su venganza no solo radica en su ausencia, sino en la transformación de la dinámica emocional con el otro. Donde antes hubo cercanía, ahora hay distancia. Donde antes hubo confianza, ahora hay una barrera impenetrable. Y lo más desconcertante para quienes lo traicionaron es que esta distancia no está teñida de odio ni de amargura, sino de una serenidad implacable. Es un recordatorio de que Sagitario no se aferra a lo que ya no le aporta valor. La frialdad con la que sigue adelante es en sí misma un mensaje: ha trascendido la ofensa,
ha aprendido la lección y ya no tiene nada que compartir con quien intentó dañarlo. Un aspecto poco mencionado de su proceso de justicia personal es su capacidad de redirigir la energía. Sagitario nunca se queda en el mismo punto por demasiado tiempo, y eso incluye sus emociones. En lugar de invertir tiempo y pensamiento en la venganza, se enfoca en crecer, en expandirse, en evolucionar. Y lo hace de una manera que parece casi despreocupada, como si lo que le hicieron no hubiese dejado huella. Pero la verdad es más compleja, no es que Sagitario no haya sido afectado, sino que ha decidido conscientemente no permitir que el daño lo defina. Su venganza es su progreso, su avance, su risa intacta, su capacidad de seguir encontrando belleza en el mundo sin que la traición de alguien haya cambiado su esencia. Hay un detalle clave en su forma de responder al daño, la manera en que sus palabras pueden cortar con precisión quirúrgica cuando decide hablar. Sagitario es conocido por su franqueza, pero cuando ha sido herido y decide devolver el golpe con palabras, lo hace con una verdad tan desnuda y certera que resulta imposible de ignorar. No necesita insultos ni gritos, su arma es la claridad brutal. Puede decir una sola frase que resuma exactamente el error de la otra persona y dejar una marca imborrable. Y lo hace sin furia, sin dramatismo, con la seguridad de alguien que no necesita justificarse ni defenderse. Esa es otra de sus formas de ajustar cuentas, enfrentar a los demás con la verdad que no quieren oír y luego dar la media vuelta, dejando que esa realidad haga su trabajo por sí sola. Sagitario también tiene un talento innato para convertirse en una fuente de inspiración incluso en sus momentos de mayor dificultad. Lo que para otros sería una caída, para él es una oportunidad de demostrar que nada es capaz de doblegar su espíritu. Puede convertir la historia de su traición en una anécdota llena de humor, en un aprendizaje compartido o en una lección que lo fortalece. Lo que sus enemigos no entienden es que al intentar dañarlo, solo han contribuido a hacerlo más fuerte. Y esto es algo que se vuelve evidente con el tiempo, mientras ellos siguen atascados en sus propias sombras, Sagitario ya está explorando nuevos horizontes, rodeado de nuevas experiencias y con una luz aún más radiante. Otro factor determinante en su forma de afrontar las traiciones es su manera de cerrar capítulos con una naturalidad desconcertante. Puede haber amado profundamente, puede haber confiado con todo su ser, pero una vez que se da cuenta de que alguien no merece su presencia, su desconexión es total. No se queda a recoger los pedazos, no busca explicaciones eternas, simplemente acepta la realidad y sigue adelante. Y lo hace con una rapidez que descoloca a quienes esperaban verlo atrapado en el dolor. No es que no haya sentido el impacto de la traición, sino que su instinto de supervivencia emocional es tan fuerte que no se permite prolongar un sufrimiento innecesario. La justicia de Sagitario no es inmediata, pero es inevitable. No necesita planear una revancha, porque el tiempo y el destino trabajan a su favor. Sus enemigos pueden pensar que han salido impunes, pero tarde o temprano sienten el peso de su ausencia, de su éxito, de su felicidad inquebrantable. Y es entonces cuando entienden que han perdido algo irreemplazable. Porque Sagitario no solo se va, sino que se convierte en una leyenda en la memoria de quienes lo subestimaron. Su luz es tan intensa que su partida deja una sombra imborrable. No hay peor castigo que darse cuenta demasiado tarde de lo que se perdió. Y Sagitario, con su risa intacta, con su espíritu indomable, con su capacidad de seguir amando la vida a pesar de todo, es la prueba viviente de que la mejor venganza no es destruir al otro, sino demostrar que nunca tuvo el poder de destruirte a ti. Sagitario, con su fuego inextinguible, posee una venganza que no es inmediata ni evidente, sino que actúa como una fuerza silenciosa que se manifiesta a través del tiempo. Su esencia no se define por el rencor ni por la necesidad de devolver el daño, sino por la evolución constante que transforma cada golpe recibido en un peldaño más en su camino de crecimiento. Pero en esta travesía hay aspectos aún más profundos que moldean su forma de ajustar cuentas con el destino sin necesidad de actuar de manera destructiva. Uno de estos aspectos es la manera en que Sagitario reconfigura su energía después de una traición. Su reacción inicial puede ser de sorpresa, ira o decepción, pero no se permite quedarse atrapado en esas emociones. Es un signo que vive en movimiento, y sabe que cualquier emoción negativa prolongada es un obstáculo para su verdadera naturaleza expansiva. Así que redirige su fuego hacia algo que le aporte sentido. Esta transmutación es su arma secreta. Mientras otros se estancan en la venganza, Sagitario se enfoca en lo que puede construir a partir de lo sucedido.
Puede sumergirse en nuevos proyectos, embarcarse en un viaje inesperado o descubrir una nueva pasión que no solo lo fortalece, sino que lo lleva a lugares que jamás habría imaginado sin esa experiencia dolorosa. Su relación con la justicia es otro punto clave en su manera de responder a la traición. Aunque no busca el castigo directo de quienes lo han lastimado, confía profundamente en que el universo tiene un equilibrio inquebrantable. Sabe que toda acción tiene consecuencias y que el tiempo es el juez más implacable. No necesita ensuciarse las manos ni involucrarse en juegos de venganza, porque entiende que la vida misma se encarga de devolver a cada persona lo que le corresponde. Sagitario tiene la paciencia del arquero que sabe que la flecha ha sido disparada y que su objetivo inevitablemente será alcanzado. Mientras tanto, sigue adelante con la certeza de que su propia historia se escribirá con capítulos de triunfo y superación. Otro factor esencial en su forma de actuar es la capacidad de generar una ausencia que pesa más que cualquier represalia. Cuando Sagitario se aleja, no lo hace con rencor ni con escándalo. Su partida es serena, casi imperceptible al principio, pero devastadora con el tiempo. Aquellos que lo subestimaron o lo traicionaron pueden no darse cuenta de inmediato del impacto de su falta, pero eventualmente sienten el vacío que deja. Porque Sagitario no solo es una presencia vibrante y llena de vida, sino también una fuente inagotable de alegría, inspiración y aventura. Cuando desaparece, deja una ausencia que no se llena con facilidad. En su silencio hay una lección implícita. No busca explicaciones interminables ni segundas oportunidades sin sentido. Cuando ha decidido cerrar un ciclo, su determinación es absoluta. No hay súplicas ni disculpas que lo hagan regresar si siente que la lección ya ha sido aprendida. Esto deja perplejos a quienes esperaban que su fuego ardiera con resentimiento, porque en lugar de eso, lo ven arder con una intensidad diferente, la del renacer. Nada confunde más a sus enemigos que verlo florecer en su ausencia, verlo reír con la misma intensidad y ver que su espíritu no ha sido quebrantado, sino fortalecido. Su capacidad de sorprender es otro de sus mecanismos de justicia sutil. Cuando alguien lo traiciona, es fácil pensar que se quedará atrapado en el dolor, pero Sagitario siempre tiene un as bajo la manga. Justo cuando aquellos que lo lastimaron creen que ya lo han dejado atrás, aparece de una manera inesperada, con nuevas oportunidades, con una energía renovada, con una vida que brilla más fuerte de lo que jamás imaginaron. No es que busque hacerlo intencionalmente, simplemente su naturaleza lo impulsa hacia el crecimiento. Su mayor revancha no es planificada, pero ocurre con una precisión perfecta. En el momento exacto en que sus enemigos creen que ha sido derrotado, él resurge con una luz aún más intensa. Un aspecto poco mencionado es su relación con la indiferencia estratégica. Sagitario no solo se aleja, sino que aprende a desvincularse emocionalmente de manera tan efectiva que aquellos que lo hirieron dejan de tener poder sobre él. Puede recordar lo sucedido, pero lo hace desde una posición de neutralidad. No permite que el pasado lo defina ni que el dolor lo consuma. Y esto desconcierta a quienes esperaban verlo atrapado en la negatividad, porque se dan cuenta de que ya no tienen ningún tipo de control sobre su estado emocional. Su indiferencia no es falta de sentimientos, sino una declaración de independencia emocional. Sagitario también tiene una manera única de manejar las lecciones aprendidas. No solo evoluciona después de una traición, sino que se convierte en un maestro de su propia experiencia. Puede compartir su historia con otros, no desde la herida, sino desde la enseñanza. Se convierte en alguien que guía a otros para que no caigan en las mismas trampas, para que entiendan que la vida no se trata de quedarse en el sufrimiento, sino de aprender y seguir avanzando. Su dolor se convierte en sabiduría, y esa es una de sus venganzas más elegantes, utilizar lo que le hicieron para ayudar a otros a evitarlo. Su conexión con el destino y la aventura es otra clave en su forma de cerrar ciclos. Para Sagitario, cada experiencia, incluso la más dolorosa, es parte de un viaje más grande. No se aferra a lo que perdió porque sabe que siempre hay algo nuevo esperándolo más adelante. Su visión de la vida es expansiva, y eso le permite ver más allá del presente inmediato. Mientras otros pueden quedarse atascados en el pasado, Sagitario ya está explorando el siguiente capítulo de su vida con entusiasmo. No mira hacia atrás porque sabe que el futuro le pertenece. Y finalmente su espíritu invencible es la prueba definitiva de que la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que transforma. No importa cuántas veces lo intenten apagar, su fuego nunca se extingue. Siempre encuentra una nueva razón para seguir adelante, un nuevo sueño que perseguir, una nueva meta que alcanzar.
Y en ese camino, sin buscarlo, deja atrás a quienes intentaron frenarlo, porque su destino nunca estuvo ligado a la mediocridad ni al resentimiento. Sagitario no necesita venganza. Su existencia misma es la mayor prueba de que nadie puede destruir lo que está destinado a brillar.